Listo. Estamos, bueno, para ponernos un poquito en contexto, ¿qué estamos haciendo? Tuvimos que hacer 11 programas. En los 11 programas me demoré 175 minutos, 250 minutos. Para el programa 11 me demoré 845 minutos. Para el programa 6 me demoré 1589 minutos. Y también, aparte del tiempo que yo me demoré haciendo mis programas, tomé las líneas de código de mi programa. ¿Cómo calculé las líneas de código totales de mi programa? Pues fácil, con el programa que hicimos el día de ayer. ¿Listo? Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos el tiempo, tomamos las líneas de código, y la pregunta que les hacía, me faltó su merced, ¿usted cree que el tiempo que yo me tomé haciendo el programa es proporcional a las líneas de código o el tamaño del programa? No es proporcional. O sea, entre más tiempo me tome, más líneas de código o menos líneas de código, o no existe relación entre las dos variables. Tiempo y tamaño del programa no es relación. No siempre, porque hay cosas como lo que usted decía de complejidad. Bueno, pero se puede reutilizar código. No, total, usted puede reutilizar. Entonces usted va a utilizar funciones que ya ha hecho. Es algo que no ha hecho, uno se demora investigando. Claro, mira, cuando tú reutilizas código, ese código que reutilizaste no lo tienes en cuenta dentro de las líneas de código. Estas líneas de código son las líneas de código nuevas que su merced tuvo que editar acá. ¿Listo? Ahora bien, yo estos puntos de acá y de acá, de tiempo y de tamaño, los grafiqué, los ploteé acá y me dieron esta tendencia. ¿Usted ve que hay una tendencia? ¿O ve que pueden estar relacionados? Yo diría inicialmente que sí pueden estar relacionados, pero me toca demostrarlo matemática y estadísticamente. Entonces, para que yo lo pueda demostrar matemática y estadísticamente que la variable de tiempo está relacionada con la variable de tamaño, entonces yo tengo que utilizar o apoyarme en algo que se llama el coeficiente de correlación. ¿Y qué es ese coeficiente de correlación? Para determinar si dos conjuntos de datos X, Y, tiempo, tamaño, tiempo de implementación, tamaño de mi software, están lo suficientemente relacionados con propósitos de planeación. ¿Por qué? ¿Por qué con propósitos de planeación? Porque cuando yo después voy a predecir, oiga, yo me voy a demorar, yo voy a hacer un software de 500 líneas de código, yo puedo sacar automáticamente el tiempo que me voy a demorar así. ¿Listo? Ahora bien, este índice de correlación se basa en la función que se me dijo ahorita, desviación estándar, todas estas funciones. Esta es la fórmula, pero lo que quiero es que miremos que si este valor del índice de correlación es mayor que 0.7, la relación es considerada como buena. O sea, existe una relación entre las dos variables. Si este resultado tiende a 0, como en este caso, si yo saco el índice de correlación en esta gráfica, eso va a tender a 0 o muy cercano a 0. Si saco el índice de correlación en este caso, el índice de correlación va a tender a 1, va a ser 0.7, 0.8, 0.9. Entonces, para que yo le pueda demostrar a usted estadística y matemáticamente que el tamaño de su software es proporcional al tiempo que usted se gastó haciéndolo, yo tengo que sacar este índice de correlación y mirar si es mayor o igual que 0.7. ¿Listo? Adicionalmente al índice de correlación, también yo tengo que calcular algo que se llama la significancia. ¿Alguien sabe qué es la significancia? En estadística. La significancia es una medida que me dice si la relación entre dos conjuntos de datos se dio por el azar o se dio por coincidencia, no porque estén directamente relacionadas. Entonces, esa medida se saca. Ahora, la significancia indica si la relación entre dos conjuntos se da por el azar, y lo que queremos es que la significancia tienda a valores muy pequeños, tienda a 0. Entonces, conclusión, cuando usted tiene dos conjuntos de datos, si el coeficiente de correlación tiende a 1,
es mayor o igual que 0.7 y adicionalmente la significancia tiende a 0, entonces a la fija esas dos variables que quieres relacionar puede usarse para propósitos de planeación. ¿Listo? Ahora bien, y si yo tengo esto, y si la significancia es pequeña y si el índice de correlación es alto, entonces yo puedo calcular una regresión lineal. ¿Ustedes saben, ustedes recuerdan qué es una regresión lineal? La tendencia. Tú buscas con la regresión lineal identificar como una función que permita describir el comportamiento gráficamente. Claro, una regresión lineal es encontrar aquella recta que mejor se ajusta a esos puntos, o cuya sumatoria de las distancias a los puntos es lo más pequeñita. Entonces, en una regresión lineal, lo que hay que hacer es buscar aquel cruce con el eje de las Y, aquella pendiente, y trazar esa recta que me dice la tendencia de mis datos. ¿Listo? Ahora bien, con esto yo quiero que ustedes me digan, por favor, un software que lea de un archivo de texto un conjunto de datos X y Y que a partir de esa lectura de datos X y Y calcule el coeficiente de correlación y la significancia. Y aquí vamos a hacer un paneo, pero no lo voy a hacer como ayer porque después dicen, sí, todos 24 horas. No. Ingeniero, escríbeme acá cuánto se va a demorar haciendo este software, por favor, en horas. Pero solo lo escriben. Sí, con BS. No. Sí, ¿cuánto usted cree que se va a demorar haciendo ese software? O sea, tiene que leerte un archivo de texto, datos X y a partir de eso me tiene que calcular el coeficiente de correlación y la significancia. Y esa coeficiente de correlación y significancia son estas fórmulas. ¿Qué estaba haciendo más difícil? En horas laborables. Como siempre. ¿O días? En horas. Horas efectivas de trabajo. ¿Todo? ¿Esto es para todo el mundo? Sí. Solo se le va a ir más de una hora. Los cochinos. Pero que no lo vean. No, ¿En pero. horas? En horas. O escriban, ¿tienen cuaderno todos? No, en esta mitad yo escribo. ¿Qué letra digo papelitos? Número. No, en horas. ¿Cómo así que? ¿De tiempo? Alex. Aprender estadística primero. ¿Y Significancia. la correlación? Sí. Ya están las fórmulas, ¿no? La otra también está. Pero no sé, ¿qué datos X y de un archivo Tiene que leer de un archivo. Por eso, ¿qué es lo que tengo que leer de la Pues X? X y Y. ¿Qué va a aparecer en un archivo? Pero ¿qué es X y Y de las líneas de software? Lo que aparece en la fórmula como X y Y. Son dos datos. Dos variables. Tiempo y cantidad de líneas. Sí, claro. No, X y Y puede ser lo que quieran. Sí, pero es lo que va a venir en los datos. Exacto, pero para nosotros que estamos tratando de hacer una mejor planeación va a ser tiempo y En tamaño este de momento, software. ¿Y de dónde tomamos el tiempo y tamaño de software? Datos estadísticos que hemos medido a lo largo de 11 programas que hemos desarrollado con PSPC. ¿Listo? ¿Usted ya hizo eso? Sí. Sí. Bastante prácticos. Con pruebas y con instrucciones. Claro. ¿Con pruebas? Claro, la metodología tiene 3 etapas: planeación, diseño y postmortem. Y el diseño tiene pruebas. Tienes que darle un programa que funcione. Bueno. Y aprender estadística. Aplicar principios estadísticos. Le pregunta que si en SEO, en Java o ¿En qué lo quiere? en Power Builder, Yo sé lo que yo pienso. Total. Sí. Con PL. Pero en C se puede hacer pues, digamos, de las pruebas. Tienen que leer de un archivo de texto los X y los Y. A partir de ese lectura su merced va a calcular
el coeficiente de correlación y tienen que calcular la significancia. O sea, con eso yo voy a decir, oiga, esos datos que le coloqué en X y Y están o no están correlacionados. ¿Listo? Gracias. ¿Quieres una otra? Si quieres, traigo para Aquí, chicos. Eso es mejor, los memitos si El se tiempo recogen no los memos. Para que no. Al inicio, por eso, ¿Cristian lo hizo? Todo esto que tiene. Claro. Ya le tocó. Le tomó más tiempo que el de. No. Listo. No, tiene que ser menos. Gracias. Ya cuando llegues al punto de USP, ya es otra cosa. Listo. Pero digamos que yo quiero que ustedes sientan que lo que queremos en este caso es calcular mejores tiempos. No calcular a partir de su experiencia o de su estado de ánimo, sino a partir de datos estadísticos y que esos datos estadísticos estén soportados por todas estas fórmulas. Ahora bien, Juan Carlos dijo que desarrollando este software se demoraba 20 horas. ¿Sí o no? Su merced dijo que se demoraba 12 horas. 32. ¿32 horas? ¿Su merced 12 horas? 12 horas, listo. Artica me dijo 48 horas, ¿sí? ¿Su merced 20? 20. ¿20 horas? ¿Su merced? ¿1 hora? 4 horas. Un día. ¿Qué nivel? ¿Efectivas? No, pues es que no lo No, veía no, tan- acá voy no lo el veía tema. tan- Estos datos son personales y la idea es que se calculen a partir de la historia de programas que uno ha registrado. Un programador, en el caso de su merced que lo haga en menor tiempo no quiere decir que sea mejor programador Sí, o peor no, programador, eso es subjetivo, ¿listo? Lo importante acá es lo siguiente. Que teniendo esta definición de problema, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ya aplicaron esta metodología en planeación y me dijeron, mire, el tiempo que me demoro es esto a partir de mi experiencia. Listo, van a hacer en ese tiempo diseño, codificación, compilación, pruebas, y las pruebas. Y post-mortem, el análisis. Pero ahora vamos a enriquecer esta metodología, sobre todo con el tema de planeación. Ya no va a ser un dato suelto, un dato de sentimiento, un dato pasional, sino va a ser un dato calculado. ¿Listo? Esos datos calculados, ¿cómo van a ser? Mire, vamos a obtener los requerimientos. Como en este, obtenemos los requerimientos, resolvemos dudas de los requerimientos, pero más importante, vamos a hacer un diseño conceptual de qué es lo que tiene nuestro software. ¿Listo? Después vamos a hacer una estimación de tamaño y luego procedemos a hacer un cronograma de trabajo. Entonces una tarea se nos volvió en 4 tareas supremamente fuertes. ¿Qué es esto? El diseño conceptual, ojo, el diseño conceptual es un plan acertado y preciso que se debe comenzar, el plan se debe comenzar con un diseño conceptual y define una aproximación inicial. Ojo, no es el diseño detallado, es una aproximación de lo que tiene el software y de las funciones que tiene el software a grandes rasgos. ¿Listo? Por ejemplo, si a mí me dicen, oiga, les tienen que implementar un software que lea un archivo de texto X y Y y a partir de esto calcule correlación y significancia, entonces en mi mente se empiezan a hacer, pucha, debo tener una interfaz o un módulo que lea la ruta del archivo, ¿sí o no? Sí. Entonces yo digo una interfaz lógica, una interfaz de usuario con menú, en donde tengo un menú, le pido al usuario que me ponga la ruta del archivo y tengo otra función que me muestre los resultados. Esto no es un diseño detallado, es un diseño en mi cabeza inicial que me va a ayudar a hacer las predicciones más acertadas de lo que ustedes me pusieron en esta hojita. Entonces, ¿yo qué tengo? Un diseño conceptual que tiene un módulo de interfaz para preguntarle al usuario datos y para mostrarle resultados. Tengo también un módulo de lectura del archivo. ¿Por qué? Porque en Java puede ser esa lectura muy fácil con el Java IO File, pero en C puede ser un poquito más complejo.
porque no sé, es un random file, un text file, no sé cómo se manejará ese, pero yo sé que son más líneas de código por tu lado. Y en esa lectura del archivo, yo tengo que primero leer el archivo y tengo que pensar cosas de, oiga, ¿qué pasa si el archivo no existe? ¿Qué pasa si el usuario me mete una ruta inexistente? ¿Qué pasa si el archivo tiene problemas de lectura o escritura? Entonces ahí es donde yo pongo en mi cabeza, a grandes rasgos, manejo de excepciones. Y bueno, listo, entonces ya la interfaz de usuario, lectura del archivo, tengo que hacer como un módulo de matemáticas que se encargue de toda esa ecuación complejísima que yo tengo acá. Miren, súper compleja. Oiga, no, dividen en unas funciones. ¿Qué funciones? Una función que le saque sumatoria de una coordenada. Listo, sumatoria de la otra. Y luego que saque la sumatoria de la multiplicación de las dos. Y otra que saque la exponenciación. Y otro que me saque la raíz cuadrada. Entonces yo estoy pensando en mi cabeza que mi software puede tener un módulo de matemáticas. Entonces con este diseño conceptual me van a ayudar a dar estos tiempos muchísimo mejor. Y listo, yo ya hice mi diseño conceptual acá. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo voy a aplicarle unas tablitas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a mi diseño conceptual le voy a decir, oiga, creación del menú es una tarea de programación difícil, media o es muy fácil de hacer. ¿Es fácil? Sí, entonces yo a la partecita de menú le voy a decir, listo, menú va a ser algo de captura de datos y que va a ser muy pequeñito. Listo, entonces eso va a tener en promedio 3 líneas de código que voy a utilizarles. Listo, ahora obtener el archivo va a ser una operación que es pequeña y que me va a tomar 5 líneas de código, y mostrar resultados va a ser también una operación pequeña que me va a tomar 10 líneas de código. Matemáticas, sacar un promedio, es una operación ¿de qué tipo? Puede ser compleja. Entonces usted lo que va haciendo es mapear todas sus funciones a esta tabla que yo le estoy dando acá. Y de yo de dónde, iba a decir de dónde putas, pero recordé que estaba grabando. Le pones el... Listo, entonces, pero de dónde yo me saqué estas tablas que yo le estoy diciendo acá. Mira, estas tablas son medidas estadísticas de muchos programadores que han dicho, miren, para que yo haga una función pequeña de cálculo, esa función por lo general me toma 2.34 líneas de código. Si ese cálculo es de complejidad un poco mayor, eso me toma 5.13 líneas de código. Si es un cálculo más complejo, es 11 líneas. Si es un cálculo muy complejo, me toma 24 líneas de código. Y si es un cálculo realmente complejo, esos son 54 líneas de código que yo tengo desarrollar una función de cálculo. Y esto, por supuesto, está desarrollado en algo que a ti te sirve mucho, que es C++. Pero aquí tengo para mostrarles estos mismos cálculos en Pascal. Van a tomar más código, porque Pascal, papá de C, más difícil. Y si lo hiciera en ensamblador, más líneas de código. Pero si yo pusiera una tabla acá con Java 7, pues las líneas de código van a ser menores, y si lo colocaría con Java 8 soportado por Lambda Expression, va a ser muchísimas menos líneas de código. Entonces voy a reducir las líneas de código a medida que el lenguaje de programación va evolucionando. Entonces estas tablas son unas tablas establecidas que me dicen, a partir de tomas estadísticas, cuántas líneas de código por lo general tiene un módulo, una función para cada una de estas categorías. ¿Listo? Listo. Ahora bien, lo que necesitamos, ingenieros, es que a partir de este diseño conceptual que acabamos de hacer, nosotros categoricemos cada una de estas funciones. ¿De qué se trata? Cálculos, datos, entrada o salida. Menú era entrada, salida. ¿Listo? Lógica, configuración o
funciones de texto, vamos a categorizarlas cada una y vamos a decirle, oiga, esto es algo pequeño, esto es algo mediano, grande o muy grande, ¿listo? Y a partir de estas, de esa comparación vamos a sacar sumatoria de cuánto quedaría pesando nuestro software, ¿listo? Ahora bien, cuando nosotros hacemos este cálculo y decimos, oiga, todo este módulo me va a tomar hacerlo 500 líneas de código, este otro 200 líneas, este otro 100 líneas de código a partir de la sumatoria de todas sus funciones, yo puedo entonces ahí sí utilizar mi tablita y decirle, listo, yo en esta gráfica voy a desarrollar un programa de 500 líneas de código, voy a ahora sí calcular no a mi intuición, no pasional, sino matemática y estadísticamente cuánto tiempo me va a tomar desarrollar esas 500 líneas de código que calculé a partir de un método de diseño conceptual. Es decir, en mi cabeza global, módulos principales, funciones principales, comparadas con lo que otras personas se demoraron, tomaron haciendo estas mismas funciones. ¿Listo? Y aquí sí que puedo graficar eso y hacer un cálculo más específico. Bueno, ¿su merced quiere parar un momento? ¿Quieren refrigerio ya?